En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Bienvenidos, buenos días. Estamos frente a una nueva agenda informativa, en esta oportunidad la del martes 5 de septiembre. Muchas gracias por estar siempre pendientes, por acompañarnos, por enviarnos sus mensajes a través de las redes sociales, en esta y en otras emisiones del noticiero de Televen. Vamos a comenzar a presentarles las notas que tienen mayor relieve, mayor interés. Por supuesto, hay una diversidad apreciable de noticias que comenzaremos a resumir para todos ustedes, renovándoles lo que ya dije antes, pero en esta oportunidad renovándoles el agradecimiento por ese envío diario en la utilización de las redes sociales que tienen ustedes cuando participan en esta primera emisión del noticiero de Televen y que reseñamos buena parte de ellas. No podemos reseñar todas porque son muchas, para que pues nos hagamos una idea de cuáles son las principales dificultades y contratiempos, porque hay mucho registro de carencia en los servicios públicos y eso se canaliza precisamente a través de las redes sociales de Televen y las del noticiero. Bueno, comencemos a presentarles los temas más importantes. Son varios. En este caso, vamos a hablar del tema migratorio y vamos a referirnos a lo que decía ayer Nicolás Maduro en el programa que tiene en la televisión estatal en horas de la tarde. Se refería al maltrato, a la vejación o a la xenofobia de la que son víctimas venezolanos que se han marchado de Venezuela. En este caso habló de, a través de lo que es el plan Vuelta a la Patria, tratar de canalizar por allí el retorno de personas que son sometidas o han sido sometidas y así lo dispongan y deseen, el retorno, digo, de estas personas que han sido sometidas a vejaciones, xenofobia y maltratos. Es un tema que trasciende más allá de lo que es solo la opinión presidencial, porque hay una reseña casi que diaria de situaciones y circunstancias donde los venezolanos pasan por diversos contratiempos cuando se marchan de Venezuela. Recordando un poco lo que ayer adelantábamos y decíamos, un 39% de la población de los que se han marchado de nuestro país se concentra en Colombia, y esto ejerce una presión social en el vecino país que a la par tiene sus problemas y muy serios con la movilización de personas que se marchan por los hechos de violencia que se registran en diferentes partes de la geografía de Colombia, ¿no? En este caso, eso también ejerce una presión social mayor. De hecho, recordando también, Migración Colombia solicitaba la corresponsabilidad de los países del mundo, en buena medida, para poder asumir pues, la atención de los migrantes venezolanos, como también solicitaba que esa corresponsabilidad en ayuda pudiera también ser canalizada hacia otros países donde hay muchísimos venezolanos, no solo Colombia, sino también Ecuador, Perú, Chile, Panamá, Centroamérica, México y quizá en otras partes del mundo. Hay muchísimos venezolanos distribuidos por la geografía planetaria. Bueno, entonces, esto anunciaba Maduro. Hay que ver en qué términos se va a canalizar todo ello y qué conversaciones, porque esto hay que hacerlo así, se pueden canalizar con las autoridades de los países donde hay venezolanos y aquellos que dispongan o decidan por maltratos o por xenofobia, por lo que fuese, regresar a Venezuela, poder entonces organizarse y, bueno, sencillamente retornar. Ya veremos si hay información en este sentido. Bueno, seguimos dentro de los temas de la agenda del día de hoy. Ayer finalizó el cuarto ciclo de conversaciones en Caracas entre el gobierno de Gustavo Petro, del vecino país, el Ejército de Liberación Nacional. Hay buenos augurios, sin embargo, voceros del ELN señalaban que este proceso está, entre comillas, bajo fuego, es decir, que hay factores de Colombia y también de otros sitios que están perturbando la posibilidad de llegar a un acuerdo. Por lo pronto hay un cese al fuego entre el gobierno o las Fuerzas Armadas del gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, pero eso pende de un hilo, porque es un tema extremadamente delicado. Ya daremos reseña, por cierto, de un enfrentamiento que hubo pues, este fin de semana entre factores de las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional en el departamento del Arauca.
vecino a la frontera con Venezuela. Lo cierto es que finalizó este proceso, que sigue avanzando. Ayer Maduro, por cierto, se refería al mismo y decía que hará todo lo posible y colocará todos los recursos y esfuerzos posibles para que se logre la paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Gustavo Petro. Así que bueno, ese es otro tema importante que también va destacando. Vamos a lo nuestro, vamos a el tema de primarias, ¿no? Estas primarias convocadas por un sector de la oposición que está organizado en la plataforma unitaria, las primarias del 22 de octubre. Bueno, hay mucha controversia a través de ellas. Por ejemplo, algunos factores han publicado en redes sociales criticando el que se use sencillamente el registro electoral permanente para la convocatoria a las personas que deseen o dispongan su participación el 22 de octubre. Algunos llegan a calificar esto como ilegal. A ello le han salido al paso otras voces replicando y respondiendo en cuanto a que sí se puede utilizar el registro electoral permanente porque es un documento público y la misma ley electoral lo establece así. Quienes tenían obligación de registrarse no eran los que están allí en el REP, en este caso, o ratificar su participación en primarias. Eso tenían que hacerlo solo las personas que se encuentran en el exterior, a quienes la Comisión Nacional de Primarias, si tenían la disposición de participar en el proceso, tenían que actualizar sus direcciones. Personas que viven fuera de Venezuela, que creo que en un número, si mal no recuerdo, de 300.000, se ofrecieron sus datos. La mayoría no lo hizo. En todo caso, los que viven en Venezuela, los que están y quieren participar en el proceso del 22 de octubre, de acuerdo a una interpretación que surge del propio seno de la plataforma unitaria y desde luego de la Comisión Nacional de Primarias, no tienen por qué estar registrándose, ni hubo nunca una exhortación a que se registraran. Se realizan estas aclaratorias porque ha habido un reventón de redes sociales que muchos han calificado de manipulación. Bueno, ya se verá. En todo caso, sobre esas primarias, ayer uno de los candidatos que participa, Enrique Capriles Radonsky, candidato que por cierto está inhabilitado por decisión administrativa de la Contraloría, pues decía que no hay un ambiente y eso está preocupando a diversos factores de la oposición, porque el tema de los inhabilitados y el número de votos que consigan, pues es inquietante porque si gana, como ayer comentábamos, un inhabilitado, ¿cómo participa en el proceso del año 2024? Porque tiene las puertas cerradas por el Consejo Nacional Electoral y por la sanción administrativa que pueda tener encima. Bueno, ha habido también cierto intercambio entre aquellos que piensan que si eso ocurriera, la forma de escoger, digamos, a otra persona que pudiera representar la propuesta unitaria de la propia plataforma. Así que es otro tema también controversial alrededor de estas primarias, ¿no? Así que estar muy pendientes en este sentido. Bueno, seguimos con otras informaciones. Hay una que tiene que ver con la educación, en este caso con la educación privada. Resulta que se elevó de manera notable la matrícula universitaria en los centros de educación superior privados en un 40%. Un observatorio que se dedica a hacer seguimiento y a investigar estos temas concluye que, bueno, también hace referencia a los costos de la educación privada que también de manera significativa se elevan por el tema inflacionario. Pero lo más significativo o notable, repito, es que un 40% ha subido la matrícula. Las universidades, y eso lo hemos conversado acá en este mismo programa, han tenido que abrir nuevas carreras, han tenido que buscar espacios físicos en este caso, para poder crecer, porque frente a la realidad objetiva de la decadencia de la educación pública y sus dificultades y contratiempos, pues los que pueden llevar a sus hijos a la universidad privada lo están haciendo y por ello entonces sube esa matrícula. Vamos a otro tema económico petrolero, pero básicamente nos vamos a centrar en el tema de la producción. De acuerdo a informaciones internacionales que recogen agencias de noticias, la producción petrolera venezolana bajó en un 38% en el mes de agosto para ubicarse en 544.000 barriles por día. Esto por los contratiempos que registra Petróleos Venezuela
en lo que algunos llaman el licuado o la mezcla entre crudos, pesados y extrapesados para poder entonces prepararlos y venderlos al mercado internacional. El pasado mes de julio, anterior a agosto, pues la producción, con el apoyo fundamentalmente de Chevron y de otras empresas, había subido más de 800.000 y se generó un buen nivel de expectativa y de esperanza. Pero esta vez se reduce un 38%. No hay una información oficial todavía. Es posible que en el día de hoy PDVSA o sus autoridades o voceros puedan ofrecer algunos detalles del por qué esta declinación en más de 300.000 barriles que tuvo en el mes de agosto pues, la producción petrolera nacional. Atención a las personas que viven en la capital de la República. Este es otro tema. Bueno, los usuarios del servicio del transporte público, muy probablemente haya situaciones de conflicto que se avecinan. Ayer lunes hubo la reunión de las diferentes representaciones sindicales y acordaron una gran asamblea general para mañana en la sede de Fede Transporte en El Paraíso, en la capital, en Caracas, donde habrán de definir pues un consenso para elevar las tarifas del pasaje, para elevar el pasaje que utilizan, que se cancela en las unidades del transporte colectivo. Dicen que es insostenible por razones inflacionarias, por razones de repuestos, por razones de decadencia del parque automotor del transporte colectivo y por diversas otras, y no pueden sostenerse. Si eso no recibe la decisión que tomen de aumentar las tarifas del pasaje, no recibe de alguna manera receptividad de parte del gobierno, muy probablemente puedan paralizarse las unidades. La situación, al parecer, de acuerdo a la versión de los dirigentes sindicales, es crítica y eso pudiera registrarse. Así que muy pendientes, hagan seguimiento, lo haremos nosotros desde acá, muy pendientes de lo que pueda pasar con el transporte colectivo después de la reunión de mañana, miércoles, de los diferentes gremios. Vamos a temas internacionales. Bueno, en este caso, comencemos por la situación de violencia de Colombia. El enfrentamiento que hubo este fin de semana, por lo menos es la información que se maneja, incluso se habría extendido hasta el día de ayer los combates, donde al parecer, de acuerdo a la primera versión, murieron un enfrentamiento entre las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, que es el grupo armado que tiene mayor posesión de la zona como tal. Esto dejó un saldo de 16 personas muertas. 16 combatientes en principio, no se sabe si habría también población civil, pero es terrible la muerte y además el número de heridos que dejó todo esto, a pesar pues de los esfuerzos que se están haciendo a nivel del gobierno de Petro para lograr la paz. Ayer mismo informábamos que Petro había anunciado y se firmó el día sábado pasado un acuerdo, el día 2, con las disidencias de la FARC para iniciar un proceso de negociación para encontrar sencillamente las fórmulas de diálogo para detener la violencia. Sin embargo, el enfrentamiento entre grupos en armas, por diversas razones, lleva un saldo que acabamos, o a este saldo que acabamos de ofrecer. También desde Colombia tenemos que la controversial figura de Laura Sarabia, quien era la jefa del gabinete de Petro, que fue separada de su cargo, pues regresa al gabinete en otro cargo, donde juró frente a Gustavo Petro asumir responsabilidades. Esto ha levantado también debate intenso en la vecina Colombia, por lo que rodeó el caso de la salida de Laura Sarabia, también de quien era el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, etcétera. De esto reseñamos en diversas ocasiones las notas que llegaban pues a nuestras manos. También hay una información para muchos inquietante en el panorama mundial, es que va a haber una reunión este mes, al parecer, eso lo informan The New York Times y The Washington Post desde los Estados Unidos, una reunión entre Vladimir Putin y el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, uniendo esfuerzos, intercambio, en fin. Se habla que Rusia pediría material, material militar, ¿no?, para su guerra con Ucrania, y Rusia proporcionaría a Kim Jong-un pues tecnología y además detalles sobre la fabricación de armamentos. Así que bueno,
Esto es inquietante, incluso algunos especulaban que Putin invitaría a Kim Jong-un a que se involucre a su país y a sus Fuerzas Armadas en unos movimientos militares o ejercicios militares conjuntos que se harían junto a China. Imagínense la tensión que genera esto en el mundo. Bueno, y en los deportes nos encontramos con que vienen las fechas FIFA, es decir, comienzan los procesos de eliminación para diversos torneos, entre ellos el Mundial 2026. Venezuela concentra a su selección vinotinto y disputará pasado mañana, el miércoles en Barranquilla, Colombia, su primer partido frente a la selección del vecino país. Así que bueno, muy pendientes. Luego creo que el día 12, pero en Maturín, Estado Monagas, tiene el segundo partido contra la selección del Paraguay en ese camino a ver si alguna vez Venezuela logra entrar a un mundial. Importantísimo sería, y ojalá sus jugadores puedan poner lo más intensamente de su integridad, por llamarlo de esta manera, para que se hagan buenos partidos y pueda en algún momento Venezuela clasificar. También otros países, no solamente en América, sino en otras partes del mundo, están en este proceso que comienza de cara a lo que será el Mundial 2026. Pero también tenemos información de los venezolanos en las grandes ligas, que siguen pues teniendo actuaciones realmente destacadas. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando ya no la etiqueta, usando la red X, es decir, Twitter, que uno se queda pegado con esto de Twitter, X, pues. Bueno, a través de esa vía pueden comunicarse con nosotros, numeral primera emisión. Bueno, vamos de inmediato con Gaudí y Ricardo para el desarrollo del resto de lo que son los trabajos y los titulares que tenemos en esta primera emisión. Buen día, caballeros, buen día, Venezuela. Decíamos ayer, todo sigue igual, menos el nombre de Twitter, que ahora es X. Buen día, fue el pajarito. Venezuela. Se fue el pajarito, sí. Buen día, Venezuela, Pero gracias. me gustó, se ve así como, bueno, son los caprichos de Elon Musk. Bueno, Además que tiene como una connotación en nuestro caso como medio despectiva, porque uno dice, no, eso es X. X, sí, también, sí. No sé, y no sé si les pasó que revisan el teléfono y piensan, oye, se borró Twitter, se borró Twitter, y empieza uno a buscar. Sí, uno le cuesta encontrarlo. Y resulta que le cuesta a uno encontrarlo, uno anda buscando así es. Bueno, el antiguo logo. Es así. Buen día, Venezuela. Aquí nosotros discutiendo estas cuestiones de Twitter que uno tiende a confundirse ahora porque se llama X. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este martes, 5 de septiembre de 2023. Como saben, ya todo el equipo está listo para revisar junto a ustedes las informaciones más destacadas del día. Sigamos en la conversa. Salmerón, ¿qué tal? ¿Cómo amanece? Pues muy bien. Saludos a todos en casa. Nosotros estamos listos para iniciar esta revisión de los titulares de la prensa nacional y comenzamos de inmediato, ¿le parece? Claro que sí, con algo de calor en el estudio. Bueno, pero yo le echo airecito. Comencemos. Mire, Ruede coletilla, señor director. Que no se me acalore. Y comenzamos con la portada digital del diario 2001. Ellos titulan Despacito, irán gandolas en la Caracas La Guaira. Esto a propósito de este fatal accidente que ocurrió la semana pasada. Dice el sumario que autoridades establecieron un dispositivo para reducir la velocidad en vehículos de carga pesada, principalmente, así como el chequeo en los sistemas de frenos. Las medidas surgen a raíz del choque múltiple que dejó 5 muertos y 9 heridos en la avenida Carlos Sublet de la entidad litoralense el pasado 31 de agosto. Además, declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Más de 1 millón de turistas han entrado al país. Más abajo se reseña, investigarán al alcalde de Baruta. Además, 2001 destaca en su portada, sube 40% la matrícula en unis privadas, se refieren a las universidades privadas del país, y con fotografía, droga zombie llega al Táchira. Amigos, vamos a revisar ahora la portada del diario El Universal. ¿Cuál es su titular principal para la mañana de hoy? El siguiente: presidente denuncia campaña mediática contra Venezuela. Recalcó que medida de Estados Unidos responde a lo que calificó como avances en materia económica en diferentes áreas del país. Hay información que está relacionada con el tema del ELN, la FARC, y también lo que es el gobierno de Colombia. Ya Carlos adelantaba algo de esto, este lamentable saldo, 16 muertos en Colombia por combate entre el ELN y las disidencias de la FARC. Se trata de un nuevo pico de violencia
por el control territorial. Más abajo leemos declaraciones, en este caso del canciller de Venezuela, Iván Gil. Venezuela está comprometida con el proceso de paz en Colombia. En nombre del presidente de la República, Nicolás Maduro, el gobierno nacional, como garante, está comprometido y decidido a reafirmar que la paz de Colombia es urgente e inaplazable para alcanzar el proyecto del presidente Gustavo Petro. Gráfica principal del diario El Universal. Título de la misma: un ciclón causa estragos en Brasil. El paso de un ciclón dejó al menos 4 muertos y daños en una veintena de municipios del estado brasileño de Río Grande do Sul, fronterizo con Uruguay y Argentina. Veamos ahora qué trae la portada digital del diario El Nacional. El principal titular de ellos se desprende de una investigación que hizo la agencia Reuters. Dice: exportaciones de petróleo cayeron 38% en agosto. Dice el antetítulo: faltan capital y mantenimiento. También parte de la nota dice que el mes pasado el país exportó 544.000 barriles por día, mucho menos que en julio, cuando logró colocar 877.000 barriles por día, de acuerdo a datos de seguimiento de buques LCEG Aecon, citados por Reuters. También lluvias en Táchira dejaron 89 familias sin viviendas. Tienen allí la fotografía. La nota dice que el gobernador del estado, Freddy Bernal, informó sobre la pérdida total de varias decenas de casas y dijo que otras 400 se encuentran en zonas de alto riesgo. También con fotografía: vallita por los migrantes. ¿De qué va esto? Lo dice el sumario. La bajada de la Virgen del Valle este año estuvo dedicada a quienes se han ido del país. Aproximadamente 2.000 personas se congregaron en el Valle del Espíritu Santo, en el municipio García del estado de Nueva Esparta, para el primer evento por el aniversario 112 de la coronación canónica, bajo el lema María, Amor sin Fronteras. Vamos a revisar ahora noticias que están en Últimas Noticias. El titular principal recoge declaraciones del presidente de la República, en este caso orientadas a lo siguiente: preparan misión para atender a migrantes. El plan Vuelta a la Patria será la base de la nueva misión. Esto lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Estamos madurando un plan para proteger a los migrantes venezolanos en el exterior, afirmó el mandatario durante su programa Con Maduro Más. Agregó que la intención es favorecer el camino de regreso a Venezuela de los compatriotas que sufren xenofobia en otros países. Importantes declaraciones de Adán Celis, presidente de Fede Cámaras, dijo lo siguiente, y así lo reseña el diario Últimas Noticias: sector privado entre los más afectados por las sanciones. El jefe de la cúpula empresarial afirmó que las empresas han perdido la mayoría de sus proveedores internacionales. Gráfica principal: Colombia y el ELN cierran diálogo acá en la ciudad de Caracas. Y también hay información en materia regional. Tenemos lo siguiente: indagan causa de muerte de tortugas, esto es en el estado Anzoátegui. Nos vamos a el mundo del arte y el espectáculo. Ciclo de cine venezolano presentan en La Habana. Se exhibirá una selección de films hechos en Venezuela en los últimos años. Ahora compartimos con ustedes la portada del diario Líder, especialista en la materia deportiva. Dedican casi toda su portada al gran José Altuve. El titular: Altuve se afincó. Astro Boy destrozó el picheo de Texas, conectó 2 vuelas cercas y ayudó a Houston a empatar la punta en la división oeste de la Liga Americana. También tenemos en esta portada luz verde para ir por el récord. Se refieren a Ronald Acuña Jr., quien sale esta semana en busca de la marca de Roger Cedeño de 66 bases robadas, tope para un criollo en la MLB. Más abajo, Pablo López ganó 10º encuentro. El pitcher zuliano lanzó 6 tramos, permitiendo 8 hits y una rayita limpia, más 3 abanicadas. Bueno, llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. Sigan allí, porque en la próxima parte revisaremos la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales. Pero antes los vamos a dejar con imágenes del Papa Francisco durante una rueda de prensa que dio en el avión que lo trasladaba desde Mongolia hasta el Vaticano. Francisco, de 86 años, expresó que ya no se le resulta tan fácil viajar. Esta visita a Mongolia es el periplo número 43 de su pontificado.
Bueno, ya estamos listos para iniciar la revisión de diarios que circulan en el interior del país y lo vamos a hacer con la portada del diario Avance. Este periódico es del estado Miranda. Titular principal: taxista abusó de una menor. El hombre de 36 años fue privado de libertad por el Tribunal Quinto Penal Municipal tras ser señalado de atacar sexualmente a una niña de 12 años cuando la llevaba hasta su casa en la parte baja de El Nacional. A la víctima la rescataron 2 funcionarios de Poli Guaycaipuro cuando hacían labores de patrullaje en la zona en horas de la noche. También hay una información también vinculada al área de sucesos. Preso entrenador de lucha por acosar a deportistas. En la mira, remates de caballos. Desde este 4 de septiembre comenzó un proceso de fiscalización de las casas de apuestas deportivas e hípicas con el propósito de levantar un censo a escala nacional, y aquellos establecimientos que operen de forma ilegal serán puestos a la orden del Ministerio Público para la aplicación de sanciones. Ahora veamos qué trae la portada digital del diario La Calle, que circula en el estado Carabobo. Principal titular: pagar universidades privadas es una tarea difícil. Dice el sumario que el Observatorio de Universidades realizó un análisis de las instituciones privadas y advirtió que la mayoría aumentó la matrícula en 40%. El semestre en estas casas de estudio puede costar un mínimo de $240 y pasar los $2.800 dependiendo de la ubicación y carrera. También destaca La Calle en su portada: Invialca informó cierre parcial de distribuidor San Diego a partir de hoy. En otro tema, comunidad LGBTIQ pidió cese de la discriminación en Carabobo. Y en el tema internacional, 3 muertos y 2 desaparecidos por fuertes lluvias en España. Vamos a revisar ahora portada de Nueva Prensa. Este periódico circula en el estado Bolívar. Temas de comunidad en su primera página. Vecinos de Unare protestaron por colapso de aguas servidas. Vecinos del bloque 22, 23 y 24 de Unare 2, Puerto Ordaz, tomaron las calles de la carrera Queruquere para exigir respuesta del colapso de la red de aguas servidas que desde hace más de un año afecta a la población, principalmente a los niños y a las personas de la tercera edad. Bueno, ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país. Nos dicen que iniciamos este recorrido en el estado Mérida. Allí está nuestro compañero Jade Delgado desde Caracas. Jade, te damos los buenos días. Saludos. Hola, buenos días. Desde el estado Mérida amanecemos informándoles que el día de ayer lunes un accidente de tránsito se registró en el que una persona perdió la vida y otras 4 resultaron lesionadas. Esto ocurrió en la autopista Rafael Caldera, que comunica la ciudad de Mérida con la población de El Vigía. Al sitio llegaron funcionarios de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos para auxiliar a las personas y trasladarlas hasta la emergencia del hospital de El Vigía. 2 vehículos impactaron, una ambulancia y un carro particular. En el hospital falleció una persona que las autoridades identificaron como Claudio Hernández, de 41 años de edad. Las otras 4 personas continúan hospitalizadas, mientras que los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana de inmediato comenzaron con las averiguaciones para conocer más detalles a propósito de este siniestro. Buenos días. En Táchira amanecemos con la información que siguen arribando a la frontera grupos de hasta 100 personas por día para cruzar al norte de Santander, Colombia, para posteriormente dirigirse al Darién. Vale la pena resaltar que muchos atraviesan la frontera con paquetes de pagos hasta Medellín para cruzar la selva o tomar una lancha que los acerque a Panamá. Hola, buen día. En el estado Lara amanecemos informándoles que trabajadores dependientes de la gobernación del estado Lara y también de otros gremios llevaron a cabo una protesta en las afueras del Ejecutivo Regional. Esto para conmemorar el Día del Empleado Público, celebrado este pasado 4 de septiembre. En la actividad, una vez más, exhortaron al gobierno nacional en ajustar las tablas salariales, ya que consideran que lo que están recibiendo por el pago de sus servicios al Estado ha sido insuficiente y que no les cubre lo que son sus necesidades básicas. Gracias por este contacto informativo. Muy buenos días para todos. Nos trasladamos hasta el municipio Francisco Linares Alcántara, en el sector Francisco de Miranda, específicamente en el callejón Río Arauca. Los vecinos de acá se encuentran muy preocupados debido a que desde hace año y medio las tuberías de agua servidas se encuentran colapsadas y en el periodo lluvioso estas aguas se unen y anegan sus hogares.
Y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión, que tendremos a la vuelta, pero antes me dice la hora, por favor. Con mucho gusto, son las 6:37 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar prensa internacional, reporte del tiempo y los mensajes que llegan a través de nuestra cuenta en X, @el_noticiero. ¿La hora? 6:37, ya se lo dije. Ah, ¿no? Caramba, no estaba pendiente, es el calor que me aturde. De repente, vamos a echarle airecito, vale. Nos vamos a dejar con Pobres imágenes muchachas. del traslado de 3 efectivos militares que resultaron heridos en un enfrentamiento entre guerrilleros y autoridades en la mayor zona cocalera de Perú. Bueno, lamentable esta información porque además en este enfrentamiento 4 militares y 2 guerrilleros perdieron la vida. La información la suministró el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú. Vamos a comenzar la revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras en Perú. Tenemos la portada del Comercio, su titular principal está vinculado con esta información que les dábamos en el corte, este ataque terrorista que dejó a 4 funcionarios militares muertos en el Bahrein. Pero también hay otros temas que resaltan en esta portada. El kilo de limón supera los 17 soles en Lima, pero prevén su descenso. El diario de hoy circula en El Salvador, que trae en su portada, se lo contamos de inmediato, dice 235.769 salvadoreños cayeron en subempleo en los últimos 15 años. Según la encuesta de hogares de propósitos múltiples, solo en 2022 más de 40% de personas trabajadoras de la zona urbana del país no tuvieron un empleo para percibir un salario mínimo mensual. La fotografía va en esta misma tónica, dice sueldos bajos y trabajo informal. Ante la falta de empleos en el sector formal y los bajos salarios, miles de personas buscan la manera de subsistir a través de ventas de artículos en plena vía pública. Revisamos ahora de República Dominicana, Diario Libre, titular principal, llaman a la MINERT a retirar libros de texto por contener errores. Este es el Ministerio de Educación de esa nación. Editores detectan faltas en varios de estos textos. Fueron elaborados por encargo del Ministerio. Editoras colaborarían para buscar una solución. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con escasa nubosidad y lluvia, sin embargo se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Amazonas y Zulia. La Guaira estará parcialmente soleado, temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 35. Coro totalmente soleado, temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 38. Cumaná parcialmente nublado, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 36. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.pe. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Nos escribe Larry Sánchez y nos dice lo siguiente: en la urbanización Montañita, en la ciudad de Maracaibo, el aseo urbano tiene más de 2 meses sin recoger la basura, hacen un llamado a la alcaldía. Por acá también nos escriben, en este caso, desde el municipio Nirgua, sector Los Pinos, en unión de esfuerzos, pues fueron colocados bombillos a lo largo y ancho de sus calles. Luis Ernesto Balzán nos escribe para denunciar que en la urbanización Las Garcitas y barrios del este, en Valle La Pascua, Estado Guárico, tienen varios días sin agua potable. Saludos envía Julio Rodríguez, por acá Pedro Madrid nos envía esta imagen y nos dice que Santa Rosalía de Palermo nos acompañe siempre. Bueno, amén. También por acá está el pequeñín Lian David Cruz Morillo en Menegrande, Estado Zulia, le enviamos saludos. Bueno, acá se están desayunando unos espaguetis a la Boloña, nada más y nada menos. Y este es un desayuno pues que está un poco más acorde con la hora, son unas arepitas con queso, mira, con revoltillo, qué rico. Bueno, deseándoles a todos que pasen un feliz día y que tengan buen apetito.
Bueno, esa pasta a la Boloña la guardamos para el almuerzo, ¿le parece? ¿Cómo no? Carlos Guardada. Fernández. Sin embargo, aquí hay un personaje en el estudio que fácilmente, es más, suele hacer. Se lo comería en Desayunar. el desayuno. Nuestro querido George Flores, nuestro camarógrafo, fácilmente desayunaría esa copiosa pasta con Boloña que nos envían nuestros televidentes. Pues así es. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte mientras George se piensa lo de la pasta? Ahí está. Por cierto. Bueno, luego de escuchar pues lo que ustedes parcialmente, desde luego, nos envían por redes sociales, porque son muchas las notas que utilizan para canalizar inquietudes, también escuchar titulares y por supuesto haberles presentado previamente el resumen, vamos a agregarles ahora otras informaciones y otros trabajos que han sido preparados para esta primera emisión del noticiero de Televen. Comencemos con estos titulares agregados. En este caso, un trabajo sobre la migración venezolana en Colombia. El 39% de los migrantes venezolanos se encuentra en Colombia, el 39% de los que están en el mundo. Seguimos la importación de repuestos de vehículos sin la debida fiscalización, la exoneración de sus impuestos y en algunos casos la evasión de los mismos afecta pues la industria automotriz nacional, que de paso en su ensamblaje está paralizada. Continúan las altas cifras de embarazo en adolescentes en Venezuela, según la Asociación Civil de Planificación Familiar, PLAFAM. Nuestra compañera Vanessa Urbano nos trae más adelante los detalles. En temas internacionales, al menos 9 personas han perdido la vida durante los enfrentamientos entre disidencias de las FARC y guerrilleros del ELN. Esta cifra subió a 16 ya, lo habíamos reseñado anteriormente. Bueno, hoy tendremos en el espacio de la entrevista, conversaremos con María del Carmen Bufar, presidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela. Y al cerrar siempre tenemos la información del arte y el espectáculo. Entre otras notas, Luis Miguel podría comprometerse con su novia Paloma Cuevas, la ex del torero Enrique Ponce. Bueno, al retorno estarán con ustedes, ya los vemos por allí, a Cruzmila Ramos y a Adrián Barros para ofrecer detalles de las informaciones en muy pocos momentos. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Carlos, compañeros y ustedes en sus hogares. ¿Cómo amanecen? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo amaneces este martes? Muy bien, gracias, Cruzmila. Espero que tú también. Muy buenos días, señores televidentes. Como siempre, un gusto acompañarles hasta hora de la mañana. Cada 5 de septiembre se celebra el Día Mundial del Hermano para rendir homenaje a uno de nuestros familiares más cercanos. Pero no solamente hace referencia a los hermanos por afinidad consanguínea, también a las relaciones fraternales. Por eso, además, se rinde tributo y se recuerda el fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta, quien dedicó su vida a hacer el bien al prójimo. Bueno, muy bonito el contenido de la efemérides del día de hoy, sin duda alguna. Amigos, nos vamos a una pausa. Al regreso, pues venimos cargadísimos de información. Entre las que vamos a comentarles, pues tenemos que el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de una nueva misión que tiene como finalidad brindar atención a los migrantes venezolanos. Ya venimos. Continuamos con las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de una nueva misión que tiene como finalidad brindar atención a migrantes venezolanos. El programa está basado en el plan Vuelta a la Patria. Así que mis manos y nuestras manos como venezolanos están extendidas para que el plan Vuelta a la Patria se multiplique, continúe y poder recibir a todos los venezolanos y venezolanas. Durante el programa Con Maduro Más, el primer mandatario nacional detalló que a través del plan más de 340.000 venezolanos han regresado a Venezuela. El jefe de Estado también precisó que en lo que va de año, más de 1 millón de turistas han visitado nuestro país. El venezolano está viento en popa, está recuperando, está creando empleos directos e indirectos. Está moviendo un número grandísimo de población nacional a los destinos turísticos de todo el país. El presidente Maduro además celebró el 4º ciclo de los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional.
que se llevaron a cabo aquí en Caracas. El Ejecutivo Nacional felicitó y destacó el compromiso de ambas partes de avanzar en este proceso de negociaciones. Reiteró además la disposición de Venezuela a seguir cooperando en la construcción de la tranquilidad y la unión de los países de la región. Y el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional firman un acuerdo para dar atención humanitaria en zonas afectadas por el conflicto armado. Con la medida se busca garantías para el cese al fuego, entre otras acciones. Según el comunicado número 18 del cuarto ciclo de la Mesa de Diálogo para la Paz de Colombia, se llegaron a 2 acuerdos de Caracas. El primero es un marco político para las dinámicas humanitarias y el segundo califica al Bajo Calima y a San Juan como zonas críticas y da pie a la próxima declaración del Bajo Cauca, nordeste antioqueño y sur de Bolívar. ¿Por qué? Porque es donde más ha habido embates contra las comunidades. Y estamos tratando de hacer honor a un criterio que se ha impuesto en esta mesa, que es lo que se va acordando, se va implementando. Motivar y fomentar de que haya participación de la sociedad en los procesos que se están desatando. Y cuarto, vamos a comenzar algo un poco novedoso, que es atender cosas de orden de desarrollo social más urgente. Nos toca internarnos en los territorios más acosados por el miedo, el odio y la muerte, para empezar a crear con sus habitantes y para ellos nuevas realidades, así sea en pequeño. Las delegaciones también firmaron un acuerdo parcial para atender a presos políticos y miembros del ELN recluidos en cárceles. La Cancillería venezolana se mostró satisfecha con los avances. El gobierno bolivariano está comprometido a acoger las reuniones que hagan falta y a disponer de los recursos que sean necesarios para que esta negociación pueda concluir exitosamente. Será en noviembre cuando las delegaciones del gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional se vuelvan a ver para tratar de avanzar en la firma del acuerdo de paz. Mardoley Prin, Televen. Cambiamos de tema. El primer vicepresidente de Fedecámara, Felipe Capozolo, señaló que los sectores económicos del país podrían recuperarse mediante alianzas entre el sector público y el sector privado. A juicio de Capozolo, el crecimiento económico debe darse de manera inclusiva, viable y en armonía con el ambiente a fin de mejorar el ingreso de los venezolanos, abatir la inflación y disminuir la desigualdad. Indicó que pese a que la Federación no cuenta con facultades ni capacidad para participar en negocios o esquemas productivos, seguirán representando al gremio empresarial venezolano. La importación de repuestos de vehículos sin su debida fiscalización, la exoneración de sus impuestos y en algunos casos la evasión de los mismos ha afectado a la industria automotriz nacional. Desde la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores, FAEMPA, solicitan atención a esta situación que perjudica notablemente al empresario local. Aproximadamente la industria nacional de autoparte cubre el 30% de la demanda de repuestos en el país. Históricamente hemos estado fabricando entre 30 y 40% de lo que es un vehículo. Ahora bien, hay una importación que está sustituyendo esa producción nacional de manera desleal y nosotros calculamos de que eso está en el orden de del 50% de lo que nosotros podemos fabricar. Para Bautista, si se quiere ver una real mejoría, es indispensable reactivar los créditos tanto para la industria como para los ciudadanos, ya que a su criterio, esta es una de las principales razones por las cuales Venezuela cuenta con un parque automotor promedio de 22 años. En el país existen un poco más de 4 millones de vehículos, de los cuales el 10% de esta cifra se encuentran inoperativos. Hay 7 plantas ensambladoras en el país, de las cuales están trabajando 3. 2 de ellas solamente camiones, pero trabajando a unos niveles muy bajos. O sea, estamos hablando de que en los 7 primeros meses de este año se han ensamblado 17 camiones. El año pasado, en los primeros 7 meses, se habían ensamblado 21 camiones. Ahora, eso es muy poco. O sea, estamos hablando de esas 2 plantas que respecto a hace 10 años han disminuido su producción en un 98%.
Según el registro de Favempa, hasta septiembre de 2023, en todo el país se han vendido 3.700 nuevos vehículos. Ellos estiman que esta cifra se pueda duplicar en diciembre. Sin embargo, según su criterio, son unos números aún muy bajos, ya que si los comparan con hace una década en Venezuela, en todo un año se vendían más de 100.000 vehículos. Mauricio Cruz, Televen. Hacemos con eso una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, Ministerio Público ordenó investigar caso de presunto maltrato animal en Caracas. Colombia acoge a más de 2.894.500 migrantes venezolanos. Esto representa el 39% del total de la diáspora en el mundo. Pero, ¿cuál es la situación de estos connacionales en el vecino país? Harley Monseguileman nos informa a continuación. Según las autoridades colombianas, en el año 2000 comenzó el proceso de migración. Actualmente, poco más de la mitad de los venezolanos en suelo colombiano cuentan con el permiso de protección temporal para su regulación. Estamos hablando de que solo 1.786.394 migrantes venezolanos cuentan con los beneficios sociales en ese país. Las mismas autoridades han reconocido que no ha sido sencillo el proceso de legalización y hasta este martes 5 de septiembre tienen un operativo masivo con la finalidad de entregar 20.000 permisos de protección temporal. A través de ese documento pueden acceder a toda la oferta que tenemos en el marco de derechos humanos en Colombia, en el marco también de esta migración más humana, para que puedan acceder a salud, educación, empleo. Según el Registro Único de Migrantes Venezolanos, en Colombia hacen vida más de 780.631 niños, niñas y adolescentes venezolanos y solo 496.027 están registrados en el sistema de matrícula estudiantil de educación básica y media. Cali es la ciudad con mayor tasa de migrantes en el sistema de salud, con 56%. Le sigue Barranquilla con 38% y Medellín con 37%. Nos parece fundamental que haya un cambio de énfasis en el trabajo de la cooperación y, de otra parte, que haya un sentido de corresponsabilidad y reciprocidad de todos los países de la región y del continente en cuanto a un compromiso muy serio con la integración de los migrantes. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia consultó a más de 4.000 venezolanos. La mayoría coincidió en que los principales problemas son conseguir empleo, ofertas con malas condiciones y baja remuneración y la xenofobia. Cabe destacar que el 36% de los migrantes venezolanos están activos laboralmente, la mayoría de forma independiente, y el 38.5% tienen contrato verbal más no formal. A pesar de la problemática de los venezolanos en suelo colombiano, el 81.1% consideran que es un país con muchas oportunidades y prefieren quedarse en esa nación. El 2.6% está pensando regresarse a Venezuela y el 1.1% quisieran probar suerte en otro país. Harley Monseguileman, Televen. De casi 2.000 adolescentes consultadas en 2022 por la Asociación Civil de Planificación Familiar, PLAFAN, más del 80% ya son madres o están embarazadas. 1.600 y algo adolescentes atendimos el año pasado y el 88% de esas adolescentes entre 9 y 19 años son mamás. Entonces esto nos alarma, ¿no? Nos enciende las alarmas de qué está pasando, sobre todo en el interior del país, con el tema de la sexualidad, con el tema de anticoncepción y de planificación familiar. Entonces hay niñas cuidando niños. Nos hemos conseguido con adolescentes de 17 años con 4 hijos, por ejemplo, un adolescente de 14 años con 2 hijos, un adolescente de 12 años con 1 hijo. Sin embargo, el programa Fondo de Población de las Naciones Unidas señaló que hasta septiembre se ha registrado una reducción muy leve en cuanto a la cantidad de embarazos en adolescentes. Ambas organizaciones consideran que la falta de información y la situación económica agrava aún más la situación. Acceso o poco acceso a métodos anticonceptivos gratuitos, por ejemplo, o de bajo costo.
Otro sería que no hay consultas o hay muy limitadas las consultas diferenciadas para adolescentes. Otra es porque en la escuela no hay suficiente educación sexual, ¿okay? Donde te puedan enseñar a ti que tú puedes decir que no. Y también el desconocimiento de los propios proveedores de salud o los proveedores como los maestros para trabajar el tema. La directora ejecutiva de Plafan indicó que el mayor problema se encuentra en el sistema educativo, que no posee modalidades de educación sexual, y a pesar que existen leyes en cuanto al tema, son muy pocos los programas en apoyo y desarrollo de planificación familiar en el país. Aseguró que es una responsabilidad que compete al Estado, la familia y a los organismos de salud pública. En la actualidad existen diversas organizaciones que, además de brindar consultas ginecológicas con tarifas por debajo del valor del mercado, también ofrecen la oportunidad de métodos anticonceptivos de buena calidad y a precios moderados. Vanessa Urbano, Televen. Y en el estado de Anzoátegui, entre 60 y 150 dólares oscilan los precios de la lista de útiles solicitados por las instituciones educativas privadas para el próximo año escolar. Los presupuestos de las listas de los artículos escolares varían dependiendo del colegio y del año que curse el estudiante. Hay que recalcar que las listas más costosas, son pues la de los niños de preescolar, que es donde piden gran cantidad de artículos, qué sé yo, muchos papeles, mucha papelería. En el colegio donde está mi niña, allí le dan los libros con links electrónicos y lo que piden son que si cuadernos, marcadores y esto. El presupuesto estimado más o menos son 80 dólares. Es lo que se tiene estimado a nivel familiar. Ante la crisis económica y presupuestos limitados, algunos optan por la compra a crédito. La vamos a pagar en 2 partes por el alto costo de la vida y aproximadamente vamos a gastar entre 95 a 120 dólares en útiles. Vienen y nos aportan algo, nosotros no exigimos ningún tipo de cantidad de dinero. Nos dicen, sáquenme esta lista y miren, yo les aporto X cantidad de dinero y después vengo la próxima semana y hago otro abono. Y así. Los costos de los textos van desde 15 dólares hasta 30 dólares. Sin embargo, en algunos colegios ya la exigencia de libros quedaron en el pasado. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. El candidato a las primarias de la oposición por el partido Primero Justicia, Enrique Capriles Radonsky, aclaró que hasta la fecha no ha realizado ninguna propuesta en caso de que el ganador sea alguno de los contendores inhabilitados. A su vez, descartó utilizar alguna estrategia distinta a la vía electoral. Yo no sé de dónde salió que eso había sido una propuesta mía. Eso no fue ninguna propuesta mía, yo no he hecho ninguna propuesta. Creo que esas son parte de las historias que muchas veces se siembran en las redes sociales. Lo que yo sí le digo al pueblo venezolano, que tenga la absoluta seguridad que en el caso nuestro, ganando la primaria, llueva, truene o relampaguee, los venezolanos el próximo año van a tener una opción para ir a las elecciones. Nosotros no nos vamos a ir ni por un atajo, ni nos vamos a ir a la abstención. Capriles solicitó que cuanto antes el salario mínimo, que no ha sido modificado desde marzo del 2022, sea ajustado a 150 dólares. Considera que es un monto aún muy por debajo de lo estimado, pero serviría para mejorar la calidad de vida de millones de venezolanos. Arranca septiembre, este es un mes muy importante porque nos vamos preparando para el inicio del nuevo año escolar. La lucha de los trabajadores se ha mantenido, sobre todo en el sector de educación, desde inicio de año. Con el ingreso petrolero y la recaudación que tiene el gobierno por vía de los impuestos, perfectamente se pudiera estar pagando 150 dólares la pensión y 150 dólares el salario mínimo. El candidato ofreció estas declaraciones luego de su reunión en Caracas con líderes sindicales y de diferentes gremios, donde escuchó cada una de sus propuestas, las cuales, según lo que expresó, son indispensables para generar una mejoría tanto económica como social en Venezuela. Mauricio Cruz, Televen. Y el presidente del movimiento Primero Venezuela, Luis Parra, aseguró que su movimiento político está dispuesto a reunirse con representantes de otras toldas de oposición para definir una estrategia efectiva de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Según Parra, deben unirse para superar las dificultades administrativas que se pueden presentar camino a los comicios. No tenemos ningún tipo de problemas en sentarnos con todos los que quieren renovación y cambio para Venezuela.
Y estamos obligados además a hacerlo, los que queremos el cambio, los que estamos hastiados de este modelo de gobierno. Pero hemos visto experiencias que hemos tenido en el pasado, candidatos unitarios, programas unitarios. Es en torno a quién te unes, porque no es un método infalible. Ahora, nosotros sí creemos que un liderazgo que convoque al país con grandeza política, que es el criterio y el perfil que hoy le estamos presentando a Venezuela. Desde Primero Venezuela dijeron que visitarán distintas partes del país junto a su candidato José Brito para dar a conocer su propuesta, la cual se basa en promover la economía y el regreso de los connacionales que están fuera de Venezuela. Si llegado el momento, José Brito no se convierte en ese supuesto negado en la realidad para ser el abanderado de todos los sectores que aspiran al cambio en el país, nosotros no vamos a ser un obstáculo para el cambio. Estas declaraciones las ofreció el presidente del Movimiento Primero Venezuela, Luis Parra, durante la celebración del tercer aniversario de la tolda política que representa. Jonathan Cárdenas, Televen. El presidente de Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, propuso escoger al nuevo Contralor General de la República a través de una elección en la que participen todos los venezolanos. Vacante absoluta del Contralor General de la República, elección popular del Contralor General. Aquí ninguno de los dos lados está calificado moralmente para nombrar al Contralor General de la República. Y aquí tiene que haber un nuevo Contralor, pero ese nuevo Contralor tiene que ser elegido por la voluntad de todos los venezolanos. El líder del partido Alianza del Lápiz instó al gobierno nacional a reconstruir las instituciones públicas del país a fin de lograr su recuperación. Y el secretario nacional de COPEI, Juan Carlos Alvarado, consignó ante el Consejo Nacional Electoral una solicitud para que el presidente del órgano rector, Elvis Amoroso, se reúna con una comisión encargada de la Dirección Nacional del partido. Esto con el fin de presentarle algunas propuestas para el desarrollo de los próximos comicios. Lo que nosotros hemos considerado parte de las herramientas que se deben tomar en cuenta y en consideración para un próximo proceso de elección presidencial. A esto agregarle lo que es la implementación de la ley orgánica del Poder Electoral en materia de la activación del Consejo de Participación Política, donde hacen vida no solo los rectores del Consejo Nacional Electoral, sino las distintas organizaciones políticas que han participado en los últimos procesos de elección nacional. Por otra parte, Alvarado indicó que los más de 3.000 centros de votación que fueron aprobados por la Comisión Nacional de Primarias para la realización de los comicios internos de la oposición solo representan el 21% de los centros conformados por el CNE, a lo que asegura pues no será una muestra significativa de participación. El Ministerio Público investigará el caso de un caballo que aparentemente se encuentra en estado de desnutrición y que estaría siendo usado para cargar grandes bultos de basura en la parroquia Caricuao, aquí en Caracas. Así lo dio a conocer el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien detalló que el estado de salud del animal es producto del trato que le somete o al que le somete su dueño, trabajos forzados con fines lucrativos, lo que ha calificado como una tortura. Precisó que para este caso fue designada la Fiscalía 90 Nacional con competencia en defensa integral de ambiente, al tiempo que instó a no maltratar a los animales. Nos vamos a coger. Vecinos del sector Banco Obrero de San Carlos denuncian el colapso de las aguas servidas. Los patios de los hogares de este sector están completamente inundados de aguas residuales, lo que representa un gran foco de contaminación y enfermedades, especialmente en niños y adultos mayores. Ya para 4 meses, toda la cloaca, eso está rebosada por completo, agua negra, y si cuando llueve aumenta más el flujo del agua y eso se me llena la parte de adentro de la casa. Los vecinos expresaron que han acudido en reiteradas ocasiones a los organismos pertinentes en búsqueda de una solución, pero han hecho caso omiso a sus peticiones. Se hizo una aplicación, una denuncia,
lo pasaron para Hidrocentro. Hidrocentro dijeron que no, que tenemos que ir a servicios públicos para la alcaldía. He ido 3 veces y la respuesta que he encontrado allí es que el presidente está enfermo. Desde el estado Cojedes, María Yacivit Bolívar, Televen. En Barcelona, en San Ansuategui, fueron rehabilitadas las avenidas Rotaria y Raúl Leoni, que le dan entrada a Los Troncales, zona donde habitan más de 500.000 personas y a quienes se le dificultaba el acceso debido al deterioro vial. Las avenidas fueron afectadas por el colapso de los sistemas de drenajes de aguas pluviales que desembocan en la laguna de Boyacá y el deterioro de los sistemas de aguas potables y servidas. El gobernador Luis Marcano aseguró que esto forma parte de un proceso de recuperación del populoso sector. Creo que ejemplos como este se van a seguir multiplicando cada vez con mayor fuerza y con mayor rapidez, no solamente aquí en Los Tronconales, sino en toda Barcelona y por supuesto nuestra área metropolitana. Los trabajos realizados contemplan la reconstrucción integral de los sistemas subterráneos de aguas y drenajes, alcantarillas, alumbrado y pista de rodamiento en asfalto y pavicreto, en zonas con alto nivel freático y así evitar su rápido deterioro. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Y en el estado Cojedes, el gobierno regional dotó de materiales e insumos médicos al hospital Eugenio Mariano González de Tinaco. El gobernador de la entidad entregó además productos y herramientas para la limpieza y mantenimiento del centro de salud. Asimismo, expresó que en los próximos días será repotenciada una ambulancia para el traslado de los pacientes. Comenzamos en Tinaco con dotación de equipos para limpieza, materiales de limpieza, dotación de algunas medicinas. Hemos hecho la inspección de todas las áreas para activar quirófanos. Vamos a impulsar también para que vengan especialistas a pasar consultas de manera rutinaria, de manera permanente. Y estamos recibiendo la ambulancia, es una ambulancia bastante equipada que necesita su atención y que nosotros la vamos a traer nuevecita. De igual manera informó que será instalado el Estado Mayor de Salud, todo esto con el fin de garantizar una atención de calidad a los ciudadanos. El próximo lunes estaremos instalando el Estado Mayor de Salud. En la reunión que ya hicimos con la ministra estará una viceministra y estarán invitados también los directores del Hospital de Tinaco, San Carlos, Tinaquillo y las autoridades de salud del estado Cojedes. Desde el estado Cojedes, María Yacivit Bolívar, Televen. Nos centramos ahora en el municipio Sifontes, al sur del estado Bolívar. A través de una jornada médico-asistencial fueron atendidos 120 integrantes de la comunidad indígena Los Huayca, de la etnia Cariña. Entrega de medicamentos, mosquiteros, consultas de medicina general, vacunación, cortes de cabello y juegos recreativos formaron parte de esta actividad impulsada por efectivos del Comando de Zona 62 Bolívar de la Guardia Nacional, personal de la Alcaldía y del Hospital Dr. José Gregorio Hernández del referido municipio. Este tipo de jornadas ya han sido realizadas en otras comunidades y se estima se repitan en varias más. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Más de 20.000 personas asistieron a la 6ª edición de Nocturneando en el municipio Chacao, estado Miranda. Así lo señaló el alcalde Gustavo Duque. La gente demostrando que cuando los espacios son recuperados por los vecinos, son más seguros. Quiero agradecer a Cultura Chacao y a todas las instancias de la alcaldía que han hecho esto posible. También a los aliados comerciales que han confiado en Chacao un año más para este gran evento. Les invitamos a venir a Chacao, a disfrutar de la noche de Chacao y a disfrutar del municipio más seguro de Venezuela. También detalló que el evento contó con la presentación de diversos cantantes y agrupaciones musicales, así como una variedad de entretenimientos, arte y actividades infantiles, además de ofertas gastronómicas. Asimismo, anunció que en el mes de diciembre se realizará una edición especial de este evento en Los Palos Grandes. A esta hora hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, 6 fallecidos dejó un enfrentamiento en la zona cocalera más grande de Perú.
En el estado de Nueva Esparta, más de 150 embarcaciones de la comunidad de pescadores de la bahía de Pampatara, en el municipio Maneiro, estarán disponibles para el barloventeo en honor a la Virgen del Valle. El alcalde de la jurisdicción, Morel David Rodríguez, manifestó que el próximo viernes 8 de septiembre, una vez que culminen los actos religiosos en el campo eucarístico, los peñeros zarparán en recorrido con la Reina de los Mares. A las 11 de la mañana saldremos desde el muelle de Playa Los Cocos en La Caranta para hacer el paseo que se hace, es una tradición ya de nuestro municipio, hacerlo todos los años con la Virgen del Valle. Bueno, vienen personalidades de todas partes del país, nacionales, regionales, vienen de todas partes, turistas, en fin. Y vamos a hacer el recorrido que va desde la playa de La Caranta, llegamos a Playa Valdés, tocamos el Farallón y luego nos regresamos otra vez a Pampatar. La autoridad municipal expresó que aun cuando la temporada vacacional no se ha desarrollado como la esperaban, confía en que la afluencia de los fieles devotos de todas partes del país lleguen durante esta semana para adorar a la Virgen Bonita, la patrona de la Armada venezolana, la Virgen del Valle. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Y a propósito del Día de la Virgen del Valle, patrona de Oriente, en el estado de Sucre se inaugurará un monumento en su honor. Se trata de una impresionante escultura de 16 metros de altura que se ubica en la entrada de la ciudad de Carúpano. La obra realizada por el escultor David Martínez tiene forma de capilla y permitirá el acceso al público. En su interior se podrán admirar murales que narran los milagros de la Virgen, así como un espacio para celebraciones religiosas. Además, el monumento contará con áreas de recreación para la familia y ofrecerá una vista panorámica a la cinta costera. La estructura, que conserva un valor religioso, artístico y turístico, solo le faltan retoques para poder ser bendecida y ofrecida a los creyentes. Para mí hacer la Virgen fue lo más grande, porque como escultor estoy creciendo y está creciendo el pueblo de Carúpano también. Obra más de 35 vírgenes del valle, pero esta es la más grande. Tengo muchas obras como el Guácharo de Caripe, la Agua de Moisés, Cocolán, el Nazareno de Caripito. Todas esas vírgenes, San Agustín aquí también. Esto ha sido posible gracias a la Alcaldía de Bermúdez y demás instituciones públicas. Cabe destacar que la mencionada escultura forma parte de la ruta turística del Estado y fue aprobada por el ministro del Poder Popular para el Turismo, Ali Padrón. Este monumento es una muestra del talento y la creatividad del pueblo sucrense, que sabe plasmar su fe y su identidad en obras emblemáticas. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Y en Barlovento, en el estado Miranda, se dio inicio a las festividades patronales de la Virgen de las Mercedes con la tradicional bajada de la imagen. La actividad data del año 2004, cuando el párroco de ese momento, Nelson Rodríguez, preparaba la celebración del 50º aniversario de la declaración de la Madre de Dios como patrona de Barlovento, así como su coronación canónica de ese mismo año. La festividad consiste en hacer descender lentamente la representación mariana desde el altar mayor del santuario de Río Chico. El evento se lleva a cabo cada año previo a la festividad mayor, que se realiza el 24 de septiembre, Día de María en esta advocación. Los vuelos y suspendieron las actividades escolares en la zona. Detallaron que debido al paso del ciclón, algunos carros fueron arrastrados por las inundaciones y diversos árboles se cayeron por los fuertes vientos. 2 días atrás, Aikui arribó a Taiwán, siendo el primer tifón en afectar directamente la isla desde hace 4 años. La madrugada de ese martes se registró un gran incendio en un almacén de productos químicos ubicado en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Medios locales han detallado entre los químicos que se encuentran allí en el lugar. Además hay tanques de alta presión, combustible diésel, gasolina y tanques de soldadura. Diversos cuerpos de seguridad fueron desplegados en la zona para sofocar las llamas. Hasta el momento, las autoridades no han precisado si se ha registrado alguna víctima fatal o algún herido.
2 personas fallecidas y 23 heridos, de ellos, 3 de ellos en estado de gravedad. Fue el saldo que dejó un accidente de tránsito en la carretera que une las ciudades de Bayamo y Manzanillo de la provincia Granma en Cuba. El camión que transportaba a trabajadores de una empresa de construcción sufrió una rotura en el chasis, causando su volcamiento. La Comisión Nacional de Seguridad Vial aseguró que algunos de los factores que causan los accidentes son los desperfectos técnicos y la violación de las normas de tránsito. Nos vamos ahora a España. 363 desplazados de origen subsahariano que viajaban en 3 precarias embarcaciones cerca de las Islas Canarias fueron rescatados por la Oficina de Salvamento Marítimo de España. Todos estos migrantes fueron trasladados a las islas de Tenerife y Gran Canaria. La llegada al país de inmigrantes de forma irregular alcanzó los 21.780 tras un repunte entre julio y agosto. Prosein, remodela y crea tus espacios. Presenta Deportes. Un encuentro deportivo se llevó a cabo en la Escuela de Boxeo Gregory Canelón, ubicada en el sector El Cementerio, en el municipio Libertador, en Caracas. Esto para celebrar el triunfo de la boxeadora Alondra Brito, quien alcanzó la medalla de oro en los Juegos Mundiales Universitarios de Ekaterimburgo, Rusia 2023. Bueno, me siento muy contenta de haber representado a mi país en el Festival Universitario Mundial en Ekaterimburgo, en Rusia. Bueno, los animo a que se incluyan en un deporte, en este caso en el boxeo también se puede incluir, y mira que el deporte es vida, y no solo eso, sino que te llena de muchas oportunidades. Bueno, y como en este caso, con 18 años de edad, fui a Rusia, a conocer a Rusia y a dejar a mi país en lo más alto. En el encuentro se desarrollaron 20 combates en los que participaron más de 85 atletas de 18 escuelas del Distrito Capital y una del estado Zulia. Bueno, vamos al fútbol. El español Sergio Ramos vuelve a sus orígenes, al Sevilla, después de 18 años de haber salido del club. A través de un comunicado, el equipo rojiblanco oficializó este lunes el fichaje del veterano Sergio Ramos hasta junio de 2024, quien regresa libre a su equipo de formación tras finalizar su relación con el PSG el pasado mes de junio. Aunque no se ha revelado el monto del nuevo contrato, varios medios europeos ya reseñaron que la oferta del conjunto español se encuentra muy por debajo de las que hicieron, por ejemplo, equipos internacionales como el Al-Ittihad de Arabia y el Galatasaray de Turquía. Un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, Carlos Fernández tendrá como invitada en la entrevista a María del Carmen Boufart, presidenta de la Cámara de Aseguradores. Bien, estamos con María del Carmen Boufart, presidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela. Bienvenida, María del Carmen, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, hay varios temas que podemos comenzar sobre ellos a recapitular. Vamos a comenzar con lo de la aprobada ya por la Asamblea Nacional de reforma de la ley de seguros y lo que se visualiza porque todavía no recibe la promulgación. ¿Qué está pasando? ¿Qué información manejan ustedes? Luego entramos en el resto de los detalles del mundo de los seguros. Perfecto, bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, ya efectivamente en el mes de octubre va a ser un año que fue sancionada por la Asamblea Nacional la reforma de la ley de la actividad aseguradora y estamos todavía a la espera de que el presidente de la República ponga el ejecútese y sea publicada en Gaceta para que empiece a correr el lapso de 120 días de vacatio legis y entre en vigencia plenamente, además que esto va a requerir un desarrollo de una normativa que además también debe ir a consulta pública, esa normativa que desarrolle la Superintendencia de la Actividad Aseguradora y el reglamento que debe regir con esta ley. Esperamos pues que prontamente pueda salir la última información. Estuvimos hace
un poco más de un mes atrás, en el Consejo Nacional de Economía Productiva con la vicepresidenta de la República y nos indicó que prontamente pues esperáramos que promulgaran la reforma de la ley. Pero fíjate, María del Carmen, ¿cuál ha sido la razón, cuál ha sido el argumento del sector oficial del por qué no termina de la promulgación? No le han dicho nada, no les han dicho nada. Estamos a la espera y esperando. O sea, supongo que estarán evaluando todo lo que trae la reforma de la ley para darle el ejecute. Ustedes han examinado, han evaluado la ley, participaron en las conversaciones. ¿Qué es lo positivo y qué observaciones tendrían que hacerle como tal? Sí, nosotros, bueno, estuvimos el año pasado, a principios del año pasado, cuando la Asamblea Nacional llegó a consulta pública y fuimos pues los diversos actores del sector asegurador y otros que, como las universidades, también participaron en la consulta pública, nos fueron llamando y bueno, nosotros ahí presentamos todas nuestras consideraciones. Es una ley una reforma de la ley mucho más severa que la que actualmente en cuanto a sanciones. Tiene unos aspectos que vemos positivos, como es la implementación de figuras como los microseguros, seguros inclusivos, seguros masivos, los canales alternativos, que ya son figuras que en el mundo tienen un buen rato y nosotros precisamente por nuestro ordenamiento jurídico nos hemos quedado retrasados. Ya se incorpora todo lo que es tema de tecnología financiera, digitalización, y va a ser un reto para el sector porque las empresas, pues, quienes actualmente pues, no cumplan con esos requisitos mínimos que establece la reforma de la ley, pues van a tener que hacer importantes inversiones de capitalización. En materia de reservas técnicas también hay unas reformas, la garantía ante la nación, aumenta la contribución que se le aporta a la superintendencia de la actividad aseguradora, se crean tasas por nuevos servicios, por otros servicios, cosas que no están actualmente en el... Ahora, encaja dentro de lo que es el contexto venezolano, es decir, en lo económico, en lo social, en fin, está más ajustada a la realidad de los... Sí, el hecho, por ejemplo, de que se incorporen figuras como los microseguros, pues abre para una sectores puerta más vulnerables, para los sectores vulnerables de bajos ingresos y con los canales alternativos, porque este tipo de productos requiere de canales no tradicionales para poder llegar a una mayor población, donde precisamente no llega ese canal tradicional que conocemos ahora de intermediación. Ahora, ¿cómo va a trabajar? Lo cual no lo excluye, ¿no? No, desde luego. Ahora, las empresas tradicionales, las que tienen tiempo en el mercado, bueno, las que se vayan a incorporar, encajan, tienen preparado todo un plan, ya lo tenían previsto, han hecho, digamos, algunas proyecciones de cómo podían trabajar con el nuevo esquema. Sí, bueno, ya el hecho de que la ley ya tenga sancionada ya casi un año, ha dado pues pie a que ya las empresas empiecen por lo menos a ver en dónde vienen estos cambios, dónde deben ajustarse. Sin embargo, siempre finalmente hay que esperar que la ley esté promulgada para saber a ciencia cierta, pues, si no hubo ningún tipo de cambios, ¿no? Claro. No se espera porque es lo que fue sancionado por la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué te da de cobertura? Hay cobertura de salud, hay cobertura de servicios funerarios, hay cobertura para automóviles, hay cobertura de todo tipo. No, bueno, la ley de la actividad aseguradora es una ley de carácter administrativo, de funcionamiento de la actividad. No se mete, por decirlo así, con lo que son los ramos. Los ramos siguen siendo los mismos y, bueno, todos los que son conocidos, que han sido habituales a lo largo de la historia. Lo que pasa es que existen estas figuras como los microseguros, que ya sí implica un desarrollo de productos específicos. Tiene que multiplicarse la cobertura entonces en ese sentido, me imagino, porque si tú misma, creo que aquí nos decías que apenas un 5% de la población tiene cobertura, es decir, que ahora con este esquema de microseguros debe crecer, ¿no? Lo que pasa es que cuando hablamos de microseguros u otro tipo de líneas, debemos ya pensar fuera de los seguros tradicionales. Ya son productos desarrollados específicamente para cubrir necesidades de esa población y que esa población pueda tener acceso. Porque no podemos pensar en los mismos productos que tenemos actualmente para venderlo a poblaciones vulnerables, pues que no van a tener la posibilidad. Entonces, ya ¿pero lo van a hacer las mismas empresas que ya están en el ramo? Las que decidan incursionar en las nuevas que aparezcan.
Exacto, de esas las nuevas que aparezcan tienen que pasar por su proceso para ser autorizadas por la superintendencia. Sabes que al retorno me gustaría, vamos a una pausa, que habláramos un poco de estas empresas que han surgido, por ejemplo, en la cobertura de salud. Y otro caso también que es la cobertura de automóviles, que prácticamente no existe como tal. También tenemos un parque automotor desahuciado y todo eso también influye. Vamos a regresar enseguida con María del Carmen Bufar, quien es la presidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradoras de Venezuela. Bien, seguimos conversando con María del Carmen Bufar, presidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradoras de Venezuela. Veamos esos planteamientos, las certezas que dan cobertura a eso. ¿Cómo se está moviendo eso? Porque además la Superintendencia de Seguros ha tomado una serie de decisiones, porque aquellas que no estén legales y que encaquen perfectamente dentro de lo que son los lineamientos van a ser penalizadas de alguna forma o no van a poder funcionar. Sí. Ya la Superintendencia de la Actividad Aseguradora desde hace un buen tiempo viene alertando sobre compañías que están ofreciendo, comercializando productos de seguro en Venezuela sin estar debidamente autorizados. Tanto compañías extranjeras que lo que utilizan son canales de comercialización aquí en el país y empresas que están radicadas en el país, pero que no son empresas aseguradoras, no cumplen con ninguno de los requisitos, no se sujetan a la regulación y a los controles del Estado para funcionar como una empresa aseguradora, y que lo peor es que pues sorprenden en su buena fe a quienes puedan contratar. Aquí básicamente en Venezuela vemos una proliferación, por ejemplo, de empresas que están vendiendo coberturas para responsabilidad civil de vehículos, lo vemos en kiosquitos, en estaciones de servicio. Eso pues se ha vuelto un tema bien delicado, porque están ofreciendo un producto sin cumplir con las normas establecidas en el país. Eso es penalizado. Sí, además tener la certeza quien lo adquiere de que si por alguna circunstancia tiene un siniestro, esa empresa le va a cancelar, ¿no? Exacto. Eso es penalizado actualmente. Quien ejerza la actividad aseguradora de manera ilegal está cometiendo un delito sancionable ahora hasta con 6 años de prisión. Con la reforma de la ley, estas penas aumentan hasta 10 años. Pero ahí ya entra el paso de que, más allá de la actuación de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, debe actuar también el Ministerio Público, que es quien finalmente puede proceder penalmente contra quienes representen en estas empresas. Ahora, ¿cómo hacer de cara al futuro de corto o mediano plazo con las empresas de seguro internacionales que te ofrecen la cobertura en salud y las empresas nacionales? ¿Cómo va a hacerse todo esto compatible? Porque ahora las empresas nacionales comienzan a asumir también la cobertura en dólares, ¿no? Que es lo que hacían las empresas internacionales que llegaron frente a aquel vacío que existía, ¿no? Sí, precisamente cuando había ese vacío de que las empresas, por las propias regulaciones de nuestro país, las empresas nacionales no podían ofrecer productos en moneda extranjera, pues se abrió esa rendija por donde permearon estas empresas extranjeras que comercializan de manera ilegal acá. La única forma de competir en las mismas condiciones es que ellas acaten las leyes del país y se autoricen. Si no, pues aquellos quienes comercializan además productos de estas empresas están siendo cómplices de una actividad ilegal y pudieran ser sancionados. Entonces, corresponde obviamente a las autoridades y al organismo regulador y al resto de las autoridades, pues ejercer las acciones correspondientes contra quienes están comercializando productos de estas empresas que son ilegales. El tema, María del Carmen, es que de repente si decide alguna de estas empresas internacionales pues no ajustarse a la normativa venezolana, van a dejar los asegurados en el aire, ¿no? Sí, bueno, de hecho ya pasó. Ya hace unos meses atrás, una empresa, no voy a decir el nombre, aunque ya han salido noticias sobre esto, una empresa que no está radicada aquí en Venezuela, pues notificó a las personas que habían contratado con ellos que rompían relaciones comerciales con Venezuela, no seguían con estas operaciones, que no iban a pagar los siniestros que estaban en curso y que tampoco iban a devolver la prima de aquellos que no habían tenido siniestro. Entonces, por lo que conocemos,
hay alrededor de unas Se quedaron con los reales, ¿no? 3.000, sí. Ese es un problema también legal de por medio. Sí, pero como la empresa no tiene ni siquiera representación legal aquí, Sí. pues quienes están viéndose afectados pues van a tener que recurrir al país donde está domiciliada la empresa y ejercer las acciones allá. Ahora, las empresas nacionales con esta cobertura ahora en moneda extranjera tienen la capacidad de dar el mismo volumen de protección, por llamarlo de esta forma, que dan las empresas internacionales. Las capacidades dependen del tipo de cada empresa. Claro, o sea, no, las empresas más grandes pues obviamente van a poder ofrecer más porque tienen mayor capacidad pero sí se ha ido poco a poco remontando esa cuesta y cada vez las empresas nacionales están ofreciendo mejores coberturas de las que se ofrecían, por ejemplo, hace 4 años. Entonces, poco a poco, en la medida de que las capacidades van aumentando, pero también todo depende de la dinámica como se esté desenvolviendo el sector, que además depende de la dinámica económica del país. No, y dentro de eso tienes que colocar un inciso que es fundamental, el poder adquisitivo. Exacto. Si el poder adquisitivo, María del Carmen, sigue siendo tan bajo como el de hoy día, bueno, ni siquiera la cobertura de microseguros que establece la nueva ley te va a poder dar de verdad la protección que tú estás solicitando, ¿no? Sí, exactamente. O sea, esto va de la mano con la recuperación del poder adquisitivo. De hecho, las empresas autorizadas para operar en el país han hecho grandes esfuerzos en los últimos años por diversificar los productos que ofrecen. Entonces, ahora conseguimos, por ejemplo, en el mercado pólizas en el ramo de salud específicamente, solo para cubrir emergencias. Entonces, eso limita, pero por lo menos da a la persona, aquellos que no tienen una capacidad para contratar una póliza robusta, de tener algún respaldo si tienen una emergencia, o pólizas para cubrir determinadas patologías. Entonces, explícanos un poquito eso, que alguien me estaba preguntando recientemente precisamente cuáles son las patologías. Depende de cada empresa como haya diseñado su producto. Hay lo que se llaman enfermedades agudas, entonces son patologías delimitadas y establecidas en el contrato, pero eso ya depende de lo que haya diseñado cada empresa como producto. Y estas empresas de salud que dan, no propiamente como una actividad de seguros, pero que dan algún tipo de protección de salud, ¿cómo se maneja eso dentro de este mismo contexto? Bueno, tenemos los proveedores de servicios, por ejemplo, que prestan servicios de telemedicina. Pero que están independientes o sea, que no dan servicios porque los contrata una empresa de seguros, sino que lo hacen en forma autónoma. Hay unos que lo hacen siempre y cuando no hagan actividad aseguradora, pues pueden hacerlo perfectamente. Hay unos que lo hacen independiente, pero también le prestan servicio a las empresas de seguros como proveedores. Finalmente, ya concluimos, el cargo a los automóviles, ¿qué hay allí? Bueno, mientras nosotros tengamos un parque automotor completamente envejecido, que no haya una recuperación de la industria automotriz, los créditos para la compra de vehículos, esto es vital, todo, vital. Sí, si no, hay varios factores para que lo que es la cartera de seguros de automóvil vuelva a reactivarse. Muchas gracias, María del Carmen. Mucha información importante para el día de hoy. Bueno, nos vamos a una pausa. Al regreso, pues retornaremos con el segmento de arte y espectáculos en lo actual. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico, lista y feliz para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del espectáculo. Recuerde que para estar en contacto con nosotros solo tienen que interactuar a través de nuestra red social @loactual_tv en Instagram y mi cuenta @María Gabriela Rico, total disposición para que desde ya nos hagan llegar todos sus comentarios, recordándoles que vamos a interacción con todos ustedes. Dicho eso, ahora sí damos inicio a las noticias de arte y entretenimiento para comentarles que familia de Celine Dion está preocupada por su salud. Y ahora les contamos que Luis Miguel podría comprometerse con su novia Paloma Cuevas. Avanzamos con mucha más información aquí en Lo Actual. En esta oportunidad quiero comentarles que Taylor Swift y The Eras Tour rompe récord en preventa en cines. Y seguimos en la onda musical. En esta oportunidad quiero comentarles que Alejandro Fernández hará un docu-reality con su familia, luego del éxito que familias como la de Eugenio Derbez. Y pasamos a otras noticias, y es que la modelo Miranda Kerr anuncia su cuarto embarazo. La empresaria está llena de alegría al anunciar la emocionante noticia de su cuarto embarazo. La información fue revelada por la propia Miranda a través de Snapchat, la popular plataforma de la cual su esposo Evan Spiegel es cofundador.
Kerr emocionó a sus seguidores al revelar que el nuevo miembro de su familia será un varón, con la etiqueta Boy Mom, expresando su felicidad en redes sociales. Esta noticia llega mientras Kerr se encuentra en pleno proceso de gestación, ya que en todas las imágenes se puede apreciar un pequeño vientre. Lo único que no se reveló es cuándo será la fecha en la que nacerá su cuarto bebé y el tercero que tendrá con dicho actor. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Continúen con mis compañeros de noticiero. Adelante. Bueno, llegamos al final de la primera emisión por el día de hoy. Les vamos a dejar nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que estén en contacto con nosotros. En X, @el_noticiero para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. En Instagram está @el_noticiero Televen para que también esté al tanto del acontecer nacional e internacional. También dispone de las de nuestro canal, @canal Piso Televen, y en X, Televen TV, en Instagram y YouTube, con todo sobre nuestra programación. Y no olviden, por supuesto, nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Un placer haberles acompañado. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. Bueno, será hasta mañana. Sigan en sintonía de nuestro canal, Tu Canal.